Hola, ¿cómo están creativos, creativas? Muy bienvenidos a mi canal. Voy a analizar hoy de la carta de Anaïs Nin, que es una autora maravillosa. Realmente nos vamos a tomar un tiempito para ver un poco cómo es su carta. Sobre todo es una autora, una escritora que realmente expresó la intimidad femenina, el deseo, la vida emocional, traspasando, trascendiendo la literatura. Es un registro muy profundo el que dejó a través de sus diarios sobre sus procesos internos y cómo se animó a explorar sin filtro, ya en los tiempos en los que ella verdaderamente, ella nace el 21 de febrero de 1903 y bueno, aquí también les voy a compartir ahora la carta. Tengo la hora, las 20:25 en Francia. Y realmente es muy interesante su obra, te las recomiendo. Nace en el 1903. La verdad que su obra es súper interesante y tiene que ver con un enriquecimiento de cómo además ella como literata iba tomando la energía de las emociones, iba describiendo las emociones. Como decía mi maestra Lynn, en la Escuela de Misterios estuvimos leyendo a muchos autores, especialmente, por ejemplo, a Anaïs Nin. Lynn la admiraba muchísimo y realmente es súper interesante. Hay algunas películas también acerca de su obra. Están los diarios, son varios diarios, y además, por ejemplo, otros libros como El Monte de Venus, Incesto. Así que su obra en realidad no es solo literatura, sino además un registro bien profundo de todo lo que es el mundo interno. Y observamos en su carta lo que es mucha sensibilidad, la vamos a ver desde la perspectiva de la astrología chamánica. Si todavía no estás en mi comunidad, soy Paula Franco, astróloga, artista y también creé mis propios tarots desde la perspectiva del chamanismo femenino. No, como te digo siempre, porque el chamanismo femenino sea solo para mujeres, es para todo el mundo, nada más que porque el chamanismo femenino es un enfoque a través de la mujer, a través de lo femenino, en toda la naturaleza, en toda la energía natural. El escudo femenino es el escudo que tiene esta capacidad enorme, esta fuerza enorme, la enorme potencia de la diosa, ¿verdad? Funcionando y traspasando toda nuestra vida y nuestra experiencia. La astrología chamánica, bueno, tiene que ver con una astrología muy antigua, ya en otros videos te estuve contando de dónde viene. Los investigadores de astrología chamánica son pocos en realidad, y yo he creado mi propio método de enseñanza acerca de astrología chamánica y te puedes sumar en mi escuela online, paulafranco.net. Vamos al análisis de la carta. Anaïs entonces nace el 21 de febrero de 1903 con un sol en Piscis, conjunción, acá lo vemos, Júpiter. Piscis va a estar representando el alma que viene con memorias emocionales bien profundas, con una percepción de expansión de la realidad y con una gran capacidad de canalizar los mundos invisibles, una gran capacidad de canalizar todos aquellos aspectos que tienen la trascendencia, la segunda atención, ¿no? Por ejemplo, que es igual a esta, pero en otro nivel de conciencia. Entonces, esto ya nos da una base muy clara sobre la cual vamos a estar hablando de la identidad de Anaïs. Su identidad está ligada a todo el mundo sutil, emocional y al todo el mundo simbólico. Por eso ella en sus textos habla bueno, primero que lo describe con una belleza enorme. Además, justamente este Sol Júpiter está en casa 5, que tiene que ver con el arte, tiene que ver con la creatividad, en este caso con sus hijos.
simbólicos con los hijos creativos que nos ha dejado maravillosamente. La identidad de este sol en Piscis, desde ya que no es una identidad rígida, es una identidad que se va a ir construyendo a través de una experiencia emocional. Piscis, un signo dual, pero de elemento agua. Tengan en cuenta muchísimo el elemento de cada signo, porque justamente esto va a estar brindando cualidades, lo mismo que los modos. A través de esta energía se manifiesta su escritura y su narrativa cargada de imágenes, ¿sí? De sensaciones, de estados internos. En astrología chamánica, Piscis también está vinculado a lo visionario desde ya, ¿no? Al mundo visionario. Es perderse en el océano de conciencia y es tener esa facilidad para no tener límites, no vivir la realidad con límites, sino poderla trascender. Ya no se limita a describir la realidad, sino que la va a transformar a un lenguaje simbólico. También los romances, los amantes, los amoríos. La verdad que ella justamente tiene una luna, fíjense, en Capricornio, primeros grados de Capricornio, 0,14 minutos, 0 grados 14 minutos de Capricornio, y esto tiene que ver con una estructura emocional de mucha contención, por eso le pudo dar forma a través de, y además una mente muy interesante que está en Acuario, justamente una mente conjunción Saturno, ¿no? Acuario, Mercurio en Acuario, conjunción Saturno, que también le aporta una mente muy precisa, muy de investigadora y a la vez como muy madura, muy conectada también con la fuerza, con lo ancestral y con la fuerza, por ejemplo, de Hécate, ¿no? Es la maga con la fuerza de Hécate. Hécate está en el tarot, los mandalas de la diosa, lápide con su luz del alma, y ciega incluso, ¿no? Con una fuerza enorme. Es el ermitaño en el tarot, equivale también al ermitaño. Hay una gran intensidad afectiva que también la está viviendo por esta luna en Capricornio, pero que es una necesidad, una enorme experiencia de soledad a través de todos los procesos emocionales, empezando por el de la madre. Recuerden que la luna es la matriz emocional de cómo vemos a nuestra madre en cada una de nuestras cartas, ¿verdad? Pero eso no implica que la madre haya sido totalmente así, pero sí es cómo ha sido vivida por la niña, en este caso Anaís. Esta luna, esta cuestión errática, porque está muy cerca a Urano, sorpresiva, cambiante, errática, aventurera, de alguna manera Urano en Sagitario, ¿no? Y también eso la llevó a estar moviéndose probablemente en su infancia, cambiando de país, porque también vivió un tiempo con su padre. El grado cero de la luna en Capricornio va a reforzar el inicio de la energía de esta luna, una experiencia emocional que va a necesitar ser aprendida desde la base. Esto suele aparecer en personas que desde muy temprano tuvieron que desarrollar mucha fortaleza emocional y a la vez mucha necesidad emocional por esta soledad existencial. En su vida interna se genera entonces una dinámica muy clara, podríamos ver en la carta. Por un lado, la identidad pisciana, esa necesidad profunda de fusionarse con el todo, de volver a ese líquido amniótico, y por otro lado, una emocionalidad capricorniana que regula, mide y contiene. Siempre digo que estas lunas en Capricornio suelen ser muy buenas secretarias ejecutivas, son para aplicar, para poner orden, para aplicar sistemas, metodologías, y para crecer necesitan una metodología y para sentirse bien emocionalmente y capaces también. Es una tensión clave la que está viviendo aquí, aunque tiene un buen aspecto entre el Sol y la Luna. Fíjense que está en casa 3 la Luna, el Sol en casa 5, casa 3 la infancia, pero lo mental, y por eso se dedica a escribir
de una manera muy nueva, muy innovadora, el mundo emocional de la mujer, de las mujeres, a explorarlo, también comprendiendo desde ya el mundo emocional de los hombres, pero ella de alguna manera se siente diferente y aislada. Entonces, es una tensión que está activa por ese, también por ese trígono, pero expresa mucho, al mismo tiempo organiza las emociones y la estructura, muy buena organización para estructurar la comprensión, ¿no? Un profundo deseo de intimidad y de transgredir los límites que vienen desde ya desde el Sol en Piscis, y uno de los ejes centrales de su obra y de su vida fue la exploración del deseo. Y desde la astrología chamánica el deseo no se interpreta solo como un impulso sexual, sino como una energía vital que busca movimiento, expresión, como una libido, pero como también la energía kundalini, una energía, digamos, de vida, ¿no? La energía poderosa. Esta energía ella la transforma en una investigación y la convierte en una experiencia bien consciente e incluso, como decía, les contaba que decía mi maestra Lynn, ella rodea el deseo, ¿no? Es como que lo describe de una manera muy profunda y muy, muy mágica. Por eso su obra genera impacto, porque pone en palabras aspectos que culturalmente fueron silenciados, especialmente en el universo femenino. Bueno, su carta también muestra un recorrido por, de alguna manera, zonas complejas, como por ejemplo las ambigüedades, las dualidades, las crisis de vinculares, ¿verdad? Con sus amigas, con sus amantes, que las crisis de pareja al querer ella mantener una pareja estable, también la pérdida de un embarazo, los vínculos intensos, los vínculos secretos, aquello que no puede ser compartido, que debe ser oculto o que era oculto hasta ese momento. Hay que mirar también de estas personas que analizamos el contexto histórico, pero verdaderamente ella escribe con una calidad y también con mucha belleza, llegando a niveles de trascender situaciones o de escribir situaciones complejas, ¿verdad? Es muy, muy profundo. Justamente también eso lo puede hacer a través de Plutón en Géminis, en la casa 9, ¿no? También una enorme transformación en su nivel de creencias, en sus procesos a nivel creencias. Tiene también tener que ver con una, bueno, desde la mirada chamánica, es, realmente no hay un conflicto a evitar, sino hay un proceso de iniciación muy completo que tiene que ver con su identidad, con encontrar esos dones de su identidad. Después está el descenso a la sombra, ¿no? A la oscuridad o a los infiernos que le permite desarrollar y escribir y compartir con el mundo esa profundidad de conciencia y esa capacidad de transformación. Es como que también ella en sus libros, pero además en su carta, está ese anhelo de expansión Sol-Júpiter, pero en realidad le interesaba muchísimo ir a las, como que también encontrar expansión en todo ese universo profundo, en las profundidades, donde también de alguna manera ella propone una iluminación, un proceso de iluminación, o por lo menos así lo resignificó muchas veces en muchos de sus textos. También te quiero decir en este momento que si te interesa aprender a leer tu carta natal, tal de una mirada más profunda, simbólica, significativa y aplicable a tu vida, podés formarte conmigo en mis cursos online y también en los cursos del tarot chamanas. Mi enfoque de chamanismo femenino, bueno, se abre en tres disciplinas importantes: astrología, el tarot, tarot chamanas y el tarot, los mandalas de la diosa, y también la pintura intuitiva, ¿no? Que es una manera de tener herramientas preciosas
para que obtengas conocimiento y sanación, y también que las compartas con el mundo. Por ejemplo, con el tarot inmediatamente puedes empezar a leer a los demás en cuanto se activan todos los procesos de iniciación con el tarot chamanas, que también lo puedes hacer conmigo directamente. De alguna forma, la carta de Anaïs Nin muestra una coherencia entre el mundo interno y su obra. Qué maravilla estar conectada tan profundamente con el mundo interno y poder funcionar en el mundo externo para una pisciana, sobre todo, y con esa expansión, ese toque de Júpiter en Piscis. Es muy poderoso. Venus en Piscis también, ¿no? Una búsqueda por la idealización y también ese enfoque idealizado, pero claro, tiene una cuadratura con Plutón, así que cuando ella empezaba con un mecanismo de negación, que puede ser cualquier planeta en Piscis, bueno, de alguna manera Plutón la llevaba más profundamente a darse cuenta de ese proceso. Digamos que de alguna forma Anaís dice, bueno, que sí, que todo lo que sentís puede convertirse en conocimiento y siempre y cuando aprendas a observarlo, a sostenerlo, a expresarlo y sobre todo a través de algún arte, como la astrología es un arte, la lectura del tarot lo es, y también ni hablar la pintura intuitiva, que es la pintura espontánea, en el cual, bueno, parece fácil hacerlo desde el lugar del adulto. Los niños lo hacen espontáneamente, lógicamente, todo el arte, pero desde un adulto es de alguna forma ir contra la programación. ¿Mm? Les estoy compartiendo muchos videos acerca de la programación con elementos de astrología y de visión chamánica. Bueno, Saturno es la estructura del alma. En este caso, Saturno, bueno, Saturno siempre representa los límites, la exigencia, la maestría, los procesos que nos hacen madurar y la maestría que se va construyendo paso a paso con el tiempo. En esta carta de Anaïs Nin, Saturno marca un eje muy importante, bueno, directamente con una maravillosa vinculación con Neptuno, muy cerca de su medio cielo, pero es el que le ayuda a darle forma a su mundo cuando su mundo se desdibuja, ¿no? Incluso hay episodios en sus libros, en sus diarios, donde ella cuenta claramente cuándo fue la invasión de los nazis en Francia, y entonces que ella se quedaba a ayudar a otros artistas. Bueno, es muy interesante, ella se movía en un grupo, ella se movía con un grupo de artistas, incluso de diferentes disciplinas, pero bueno, Saturno no es solo la restricción, es el que va a abrir un método, le va a permitir tener un método en medio de toda esa libertad. Saturno en Acuario, ¿no? En conjunción a Mercurio, en toda esa libertad de Acuario, que propone Acuario, lo diferente, lo distinto, darle un método y una forma, un pensamiento raro, diferente. Entonces, un fuerte poder de observación le da aquí Saturno, la necesidad de observar las emociones a través de una estructura que es, por ejemplo, la literatura, la escritura literaria, procesos internos que no los va a evitar, sino a través de los cuales, incluso a través de la soledad, los va a atravesar. Saturno le va a dar la estructura a su mundo pisciano. Sin esa energía, su sensibilidad podría haberse dispersado completamente. Cuando Saturno está activo en una carta, el alma viene a desarrollar la disciplina emocional y espiritual. No alcanza con sentir, hay que sostener lo que se siente y hay que darle una forma para que funcionemos en el mundo cotidiano. De alguna manera, cuando miramos a Saturno en nuestra carta, podemos intentar entender este tipo de lectura. Júpiter equivale a la expansión de conciencia y Júpiter muestra dónde el alma va a crecer, quiere expandirse, quiere confiar, conectar con la fuente divina, es decir, unirse en un todo con la fuente divina.
Evidentemente Anaís, por el tipo de libros, por también su forma, su elegancia, la estética que ella tenía en sus casas, una enorme canalizadora de la diosa. Esta energía de Júpiter está ligada a la exploración. Júpiter también tiene que ver con la expansión, con la exploración y con las aventuras, con el ser aventurera o aventurero. Su expansión es filosófica, es emocional, es simbólica. Se expande a través de la introspección, la escritura como canal, la exploración de vínculos y experiencias intensas de alguna manera. Júpiter también indica dónde le encontramos sentido a la vida y motivación, ¿no? Una persona esencialmente positiva, más allá de todos los desafíos que estuvo viviendo en su vida. El sentido de la vida aparece cuando puede vivir y traducir esa experiencia de conciencia en el caso de Anaís. ¿Mm? Júpiter mal integrado busca el exceso, tiene que ver con los excesos, cosa que también a través de todo el mundo artístico de la época de 1920, 30, 40, bueno, se vio todo reflejado, ¿no? Y también por las guerras, obviamente. Júpiter transforma la experiencia en sabiduría, es el que nos ayuda a ver las perlitas de sabiduría. Ahora vamos a mirar un poco su Quirón en Capricornio. Su Quirón es la herida que va a estar trabajando ella en todos sus textos, en todo su valor literario y en todo los rescate simbólico que ella realiza. Quirón es uno de los puntos más importantes de la astrología chamánica y va a indicar la herida profunda en toda carta. Es el don con el que nacemos, es descubrir ese don con el que nacemos para atravesar el sentido de la vida. En la carta de Anaïs Nin, Quirón está vinculado a lo emocional y a lo vincular, ¿sí? Hay una herida en la intimidad, en la pertenencia emocional, en el clan, también en el clan femenino y en la forma de vincularse desde lo auténtico. Esto genera experiencias internas y a veces contradictorias. También fíjense que Quirón está en Capricornio en la estructura del clan, pero está en casa 4 en la estructura de su hogar. Y también la casa 4 a veces la podemos leer como el padre, y ella justamente relata todo el tema de incesto con su padre, ¿no? Todo este tema de procesos tan fuertes. Pero al mismo tiempo es lo que también le da una profundidad enorme para escribir acerca de qué. Quirón en la 4, de lo cotidiano. Ahí está Lilith también, ¿no? Una forma de revelarse, de encontrar nuevos esquemas de conciencia, nuevas formas de funcionar en el mundo. Esto del mundo, este tipo de estructuras son demasiado limitantes y ella las quiere literalmente romper y se quiere liberar. Quirón se integra más que curarse, ¿no? Aquí ya no hablamos tanto de sanación o de cura, sino de una integración. Y cuando sucede el sumum, digamos, o la inercia, cuando ya empezamos a ayudar a través de nuestro ejemplo, de nuestras fortalezas, de nuestros procesos a otras personas. Ahora miremos también los nodos, ¿sí? Los nodos marcan de dónde viene el alma y hacia dónde necesita ir. En Anaís vemos que es un eje muy claro, el nodo sur en la zona conocida, con patrones repetitivos, todos los temas de parejas. Parejas fuertes, poderosas y donde se plantean juegos de poder. Un nodo sur en Aries, una fuerza vital herida, de alguna manera. El tema también de las guerras, ¿no? Aquí también se da probablemente en vidas pasadas temas de guerrera, de guerrero interior. La tendencia también a la dependencia emocional, a la fusión con el otro, a, digamos, la guerra a pelear por el otro, ¿verdad? O estar envueltas en conflictos, que podría ser Aries, Marte también. Marte se encuentra en su carta conjunción justo al opuesto, al nodo norte. Así que
va también a tener desafíos, se va a encontrar con grandes desafíos en el nodo norte. Pero en el nodo sur tiene que ver con aprender a tener autonomía, responsabilidad emocional y construcción de independencia emocional en relación a otro por la casa 7. Es decir, que el nodo sur esté en Aries la lleva a esa autonomía, a ser muy ella, pero está en casa 7, significa que el tema de sus vidas anteriores fue todo lo que es vincular. Este eje es muy clave porque gran parte de su vida y obra gira en torno a esta tensión, a perderse en los vínculos, a depender, sentir que los vínculos son también su lugar, vamos a decir, su lugar cómodo, su lugar de confort. Pero era necesario encontrarse a sí misma y lo hace a través de la escritura. Desde la astrología chamánica, el nodo norte no es cómodo, es el territorio de crecimiento. En su caso, ese crecimiento implica volverse consciente de sus emociones. Ese nodo norte en Libra tiene que ver con el ser mucho más diplomática, el encontrarse también con otro nivel de ambigüedad, ¿no? Ser ella misma, pero a la vez reconocerse en todos sus aspectos, el arte, la escritura. Marte también acá la lleva a descubrirse de una manera muchas veces confrontando, ¿no? Esa diplomacia, eso que venía de afuera probablemente como estructuras establecidas de lo que se debe hacer, de lo conveniente, de lo diplomático, del transigir. Pero ella lo rompe todo eso con ese nodo norte en Marte, ¿sí? Saturno entonces es la estructura, Júpiter la expansión, Quirón es la herida que nos transforma poderosamente y nos otorga un don maravilloso, y los nodos tienen que ver con la dirección del alma. Entonces, vino a experimentar profundamente y transformar su experiencia de conciencia. Claro, pero eso es lo que hace a través de un arte tan maravilloso como la literatura. El verdadero crecimiento espiritual, digamos, no evita la herida. Es decir, ese es un concepto como que las personas espirituales entonces tienen la herida resuelta y solucionada. Por ejemplo, cuando trabajamos, o yo trabajo en consulta, directamente con el quirón de cada persona. Y no, a través de ese quirón vamos a empezar a movernos en espiral, digamos, ¿no? En las diferentes etapas de la vida, Quirón tiene diferente simbolismo y significado, ¿sí? Y nos va transformando. Ahora aquí sí les quiero dejar este mensaje y de cómo podemos encontrar, por ejemplo, Quirón en la casa 4, una posición tan sensible a un nivel de raíz emocional, la herida que primaria tiene que ver con el sostén, con la figura de seguridad interna, que es la que va a estar desafiada por Quirón en Capricornio, ¿verdad? Las estructuras han sido opresoras para ella o han sido demasiado inexistentes. Entonces, de no haber sido completamente contenida emocionalmente, necesita volverse fuerte, tiene la dificultad para relajarse en la intimidad, porque también lo que muestra la carta es un proceso, una necesidad de controlar, y eso lo podía hacer mientras se escribía a Plutón en Géminis, en casa 9, mientras investigaba, mientras estudiaba, ¿verdad? Eh, la tendencia y el desafío de sostenerse sola. La casa 4 implica directamente la base del ser también. Entonces hay una construcción de identidad basada en el control y no en la espontaneidad. Desde la astrología, aprender a maternarse sería un proceso de la casa 4, ¿sí? Pero no desde la exigencia, sino desde el nutrir y proteger. Algo que realmente, probablemente eso ha estado dañado naturalmente por Quirón y por Lilith en el caso de Anaís. Entonces, mucho de lo que escribe ella es un intento de reconstruir ese hogar
interno que faltó. En la perlita chamánica que te puedo dejar aquí es que Quirón en la casa 4 indica que el verdadero hogar no es un lugar, sino le va a estar enseñando que es una construcción interna de enriquecimiento personal y de sostén. ¿Qué cosas en su vida la sostenían? Eso se puede ver tal vez en su biografía, incluso en los años posteriores a la guerra, donde estuvo, por ejemplo, en Estados Unidos y luego también creo que termina su vida en Estados Unidos. Entonces es una construcción interna, Quirón, Saturno, Mercurio en casa 4, Lilith en casa 4, que lleva tiempo y lleva un proceso de conciencia, ¿sí? Plutón en Géminis y en casa 9 tiene que ver con la transformación a través del pensamiento y de la palabra, una transformación nada cómoda por tratarse de Plutón, pero la casa 9 es una posición de iniciación espiritual muy, muy profunda porque remueve profundamente el sentido de la vida, las creencias acerca de la vida. Entonces habla de filosofía, sentido de la vida, creencias. Plutón tiene que descubrir aquí lo superficial para generar transformación. Géminis, porque acá Plutón va a estar dialogando con esa superficialidad de Géminis, y esto se da a través, en el caso de ella, del lenguaje, del pensamiento, de la mente y de la forma de comunicar, por escrito u oral. En Anaïs Nin vemos una necesidad compulsiva por escribir, casi totalmente obsesiva, muy probablemente, una transformación constante a través de la palabra y también un impacto grande en las otras palabras de los otros creativos, como Henry Miller, que fue su pareja, y otros tantos literatos que rodean su mundo, ¿no? Sus parejas, las ideas de los otros, las llevan una y otra vez a transformarse, pero ella capta hasta la intención más profunda, hasta las palabras no dichas. Su escritura, por lo tanto, no es solo una expresión, un relato, es alquimia pura. Y ahí yo quisiera que si no la conoces, trates de encontrar textos de ella. Acá, aquí te compartí algunos, pero, y voy a compartir en el blog de mi página web, paulafranco.net, textos de ella para que también puedas apreciar ese proceso y cómo a uno mismo como espejo nos lleva, nos induce a un proceso de transformación. Bueno, cada forma de procesar la vida también. Plutón en su posición va a estar hablando de la palabra como una herramienta poderosa, va a tener que tomar conciencia, ella tomó conciencia del poder, digamos, tan transformador para ella y para otros y para la cultura. Casa 9 también son las diferentes culturas, ¿no? Habla de la cultura propia y de otras, a donde remotamente, evidentemente, ha llegado todo su proceso literario. También pensamientos intensos, la dificultad para encontrar cierta calma mental, es una tendencia que pudo haber sido en su vida muy importante, y también una tendencia a cuestionarlo todo, a no tomar nada, sino acá hay varios lugares en la carta que hablan de esta tendencia de ella a cuestionarlo todo. Así que cuando Plutón toca la mente, el pensamiento deja de ser liviano y sí o sí te lleva a un nivel iniciático, ¿no? Entonces, ella lo aprende a usar con mucha conciencia a través de la escritura y mucho arte. ¿Mm? También tiene que ver, por eso, tiene que ver con estar bajo un poder, Plutón, enemigos ocultos, y también con el tener poder y ponerlo en práctica justamente, ¿no? Accionar. También Neptuno. Bueno, ¿qué te puedo decir aquí de Neptuno? En casa 9 y en Cáncer, la dimensión espiritual ligada también, obviamente, a todo el mundo emocional, a la memoria, al pasado y al linaje. Reconocerse ella, incluso con todo su universo femenino,
con todas las diferentes formas de lo femenino que ella habla en su literatura, ¿sí? Ver las diversidades, las distintas formas de ver el placer, de encontrar el amor, de sentir la maternidad o no, perder la maternidad, la conexión con memorias profundas, la percepción emocional muy desarrollada, la necesidad de encontrar un sentido a través de lo vivido, ¿verdad? Cáncer es nutrir y proteger. Aquí, en este medio cielo, en Cáncer, claro, ella encuentra la manera de nutrir y de proteger, pero que todo este proceso creativo tan profundo. Así que si me sigues, seguramente estás al tanto, te interesa no solo la astrología y el tarot, sino también todo lo que es el proceso creativo que yo vengo desarrollando a través de mis tarot, de crearlos, o también de la pintura intuitiva. Y ahí yo muestro mucho todo esta, como te decía, este proceso creativo que se vuelva un proceso de poder y no de limitación. Entonces, por eso ella realmente no mostraba sus escritos, ¿no? Ella realmente se quiere sentir libre de toda crítica. Se publican ya tardíamente y se quiere sentir libre de la crítica que no sea, por ejemplo, específicamente de determinadas personas que la lean. Así que ella realmente escribe con enorme libertad, con esta expansión de conciencia y logra que sus diarios sean ese lugar para nutrirse y protegerse. ¿Mm? Ella no tiene, si bien acá hay aspectos como Neptuno en Cáncer, en el medio cielo o Sol en Piscis, no es necesariamente eh, una cuestión meramente de navegar las cuestiones emocionales o tener o desarrollar unos escritos abstractos, ¿no? Se construye desde lo que siente, desde sus vivencias reales. Ella experimenta el mundo, experimenta la pareja, experimenta el tema de la individuación personal, que es hacia donde va con su nodo norte. La experiencia de identidad. Puede que también de alguna manera ella haya expresado de una manera formidable la confusión a través de los sentimientos, de las creencias, de las diferentes emociones, qué emociones son verdaderas o no, o qué tipos de planteos, ¿verdad? Hay una integración muy clave cuando podemos ver su casa 9, que es Plutón en Géminis y Neptuno en Cáncer, una búsqueda de verdad a través de la experiencia simbólica. Entonces, esto la llevó a trascender, a tener una vida dedicada a comprender una escritura que mezcla realidad, emoción, simbolismo y la necesidad de encontrar un sentido mucho más visible. No hay una sola verdad, hay múltiples capas. Ella lo experimenta en su carta, ¿no? Fíjate, con toda esta expresión de empezar a vincularse y luego de ver cómo esos vínculos te motivan o te fundamentan en el caso de ella a su persona, pero eso también lo plantea en sus escritos como el sistema de creencias de la vida. Quirón en casa 4, aquí abajo, es la herida en la raíz emocional. Plutón en la casa 9, la transformación a través de la palabra. Y Neptuno en la casa 9, la percepción espiritual, que vemos acá, y emocional expandida. Aparece una coherencia muy profunda en transformar y sanar la herida a través del lenguaje. Y el lenguaje aquí como un camino espiritual, como un camino de conciencia. Así que cuando, ¿qué podríamos decir? ¿No? Que ella no haya escrito de una manera maravillosa. Cuando la herida encuentra estas palabras, deja de ser solo dolor y se convierte en conciencia. De alguna manera te diría que ha logrado esta persona una enorme fuerza, con su fuerza vital,
con su mística, combinar todos estos procesos de la naturaleza humana con los procesos de la naturaleza humana espiritual. Lo que se diría en Cábala, el alma espiritual y el alma divina y el alma animal. Entonces, bueno, espero que te haya gustado esta interpretación que estamos viendo de la carta de Anais Nin y escríbeme en comentarios si te interesa alguna personalidad específica, puede ser cualquiera, de la actualidad. Prontito voy a subir la del astronauta que acaba de viajar por el Artemis 2. Vamos a mirar un poquito su carta para ver qué puede llevar a esta mujer a tener verdaderamente esta enorme fuerza para hacer las hazañas que realiza esta maravillosa astronauta. Bueno, entonces, te comparto que en mi página web, paulafranco.net, también me encontrás en Instagram, en Una Vida Creativa, Paula Franco, y ahí te voy a ir anunciando, te voy a ir contando y te podés sumar a los cursos. Madre Paz, tengo los 3 niveles completos, niveles de avanzados para aprender a usar el tarot Madre Paz. Mis tarots, los cursos de astrología chamánica y de pintura intuitiva, que prontito comenzamos y además hay fechas que se van a ir dando a través del año, pero no te las pierdas, no demores más estos procesos preciosos del arte, de la astrología, de la pintura y el arte, por ejemplo, del tarot. Así que muchas gracias por haberte quedado hasta aquí y nos vemos muy pronto. Miles de millones de bendiciones para tu vida.